Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. A otro episodio, bienvenidos al Urbital Podcast en Radio Isla. Feliz 2026. Este es el espacio donde hablamos sobre el mercado inmobiliario, planificación urbana, las oportunidades que definen el futuro inmobiliario en Puerto Rico. Recuerda que puedes vernos y escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast y que también puedes descargar la aplicación Urbital para conocer los precios de propiedades en tu área y orientarte sobre cómo salir al mercado con información confiable. Todos los precios de ventas y de lo que hay a la venta en el mercado está accesible desde el Urbital App, disponible en el App Store y Play Store Urbital App. Bueno, hoy me acompaña el licenciado Fernando Gil Ensenat. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Giancarlo? Pasado secretario de Vivienda y colaborador de este podcast bastante Muchas felicidades en este nuevo año y a todo tu público radioescucha y televidente, pues felicidades también. Gracias. Y también Milton Serrano, presidente de la Asociación de Arrendadores y director en un momento de Inrealta Group. ¿Cómo estás, Milton? Oye, todo muy bien. Muchas felicidades a todos. La verdad que estas navidades han sido bien chéveres. Y ahora que veo a Fernando, se ve más joven de momento, ¿verdad? Como desde que soltó ese rol hace tiempo. Sí, que le cogió como el caso de Benjamin Button. Le cogió no sale el gobierno, se va al revés. Fíjate, yo me tuve que quitar la barba. ¿Sí? En mi casa. A mí no me dejan, pero bueno. No, la mía se puso blanca. Acuérdate que en mi casa mando yo con permiso de mi esposa. Así que ella no me va a quitarme la barba, pues no se puede. No sé. Tengo varios temas interesantes, entre ellos quiero empezar con un recap de lo que fue el 2025 y qué podemos esperar para el 2026. Estaba mirando lo que nosotros entramos de transacciones en Urbital, lo que recopilamos de todas las ventas, tanto en Caribe como en el CRIM, como de la banca, y se agrupan todas, pero nosotros pues totalizamos un total de 28.763 transacciones inmobiliarias en el 2025. 28.763. Me dio por ir para atrás un año y ver cómo fue el 2024 y tengo 34.420 para el 2024. Así que hubo una baja sustancial. Eso es así. ¿A qué tú crees que se debe eso? Y te adelanto que el 2026 va a terminar con menos ventas también. Pero hay algo, esa es tu predicción. Esa es mi predicción, pero mira por qué llego a esa conclusión. Y esto es bueno desmenuzarlo y yo me alegro que tú lo estés trayendo porque a veces traducimos los números porque hubo menos ventas, que fue un mal año o es que fue peor que el anterior, pero aquí hay que ver varias cosas. Uno, ¿qué inventario había para vender en el 2025 versus el 2024? Y yo que trabajo mucho con el tema de estadística, porque me paso viendo consistentemente qué hay disponible al mercado, y un ejercicio que hice en el día de ayer, por cierto, mirando una plataforma superficialmente, en Puerto Rico hay, incluyendo todo, residencial, comercial, terreno, todo, no llegamos a 8,000 propiedades a la venta. Actualmente, correcto. Actualmente. A eso le sacamos entonces lo que son los terrenos, le sacamos lo que es multifamiliar, lo que alguien puede comprar, ya sea con un incentivo para convertirlo en su propiedad principal o residencial en este caso, y realmente el número no te va a llegar, incluyendo condominios, walk-ups y la residencia. No te llega, nada, te llega a la mitad de eso. 3.200, 3.500 unidades disponibles. Entonces, eliminando las comerciales y los terrenos, se van casi la mitad. Se va prácticamente la mitad. ¿Y por qué hay que mirar esto? Porque entonces si estamos diciendo cómo vamos a vender más o va a ser un mejor año, oye, a lo mejor va a ser un buen año, pero vamos a poder vender más. No podemos vender lo que no tenemos. Y eso nos lleva a un tema que estamos discutiendo hace tiempo y le hemos tocado aquí en tu programa, que es ¿cuándo viene la construcción? Construcción affordable, entre comillas, porque el affordable, ¿por cuánto vamos ya? Pues, affordable housing es $300,000. Exacto. Pero, y te digo algo, Milton, dentro de todo eso, y yo creo que pues es parte de lo que hay que cambiar y de lo que tenemos que nosotros también evolucionar. Mira, en el 2001, el ingreso bruto de la construcción era el 11% de nuestra economía. Eso cayó en el 2011 al 1%. O sea, que en los últimos 15 años, básicamente, eso no se ha movido. O sea, el número de construcciones nuevas, el número de casas nuevas no se ha movido. Y lo vemos nosotros ahora mismo, dicho sea de paso. Hace 5 años, por ejemplo,
¿Cuántos desarrollos nuevos había? Yo te voy a decir, casi ninguno. Nada. No había. Y ahora tú vas a áreas en Bayamón que están haciendo casas que no son baratas. Son casas de más de $800,000. Sí, pero no llega a 1,000 el inventario nuevo de vivienda. Pero no ¿cierto? llega a No 1,000 llega, casas, no llega. exactamente. Y entonces, a todo esto también, tú le tienes que añadir toda la madeja de situaciones que no tenían que ver exactamente con el mercado, pero afectan el mercado. Ejemplo, la falta de personal, la falta de gente. Son cosas demográficas que vienen arrastrándose durante décadas y que vemos este impacto, pero nosotros como seres humanos tendemos a comparar esto no era así hace 10 años. Y lo mismo pasa con las casas. Antes pensábamos, hace 7, 8 años, cuando yo propuse una casa de $185,000, que eso es lo que se iba a pagar, todo el mundo, ¡ya! Es loco. Esa misma casa, ahora mismo, 8 años, 250. $300,000. No, 300, 300, y no los quieren costo. pagar tampoco, que es parte de lo que hay del inventario. Hay un tranque entre varios desarrolladores en los programas de vivienda, por ejemplo, y la administración, en cuanto a que cuando se otorgaron esos contratos o cuando se otorgaron esos awards, esas notificaciones, le dijeron que la casa costaba tanto. Por varios problemas que vamos a seguir discutiendo aquí, la casa, al momento en que dijeron, ok, estoy listo, no podían hacerlas por ese precio. Y esto es lo que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Esto no puede ser sorpresa. No, y los costos de construcción atados a esto también, la falta de mano de obra, son cosas que inciden dentro del inventario que es inexistente ahora. Hace 3 semanas se disparó el precio del cobre. Toda propiedad aquí necesita cobre. Vamos a empezar ese tema. O sea, entonces, ya si tú tenías una proyección de un desarrollo, hace 3 semanas me cambiaste las reglas del juego. Y eso es parte de la incertidumbre que está viviendo el desarrollador, el contratista, el mismo gobierno. Y entonces tienes por otro lado que los costos están aumentando a una velocidad que no aumenta proporcionalmente los ingresos. Y eso nos trae otra situación. Ahí es donde está el dilema. Subo precio, no cualifico, pero es que mis ingresos no están aumentando proporcionalmente a lo que está aumentando el costo de vida, o se debería aumentar mi ingreso por encima de lo del costo de vida para obviamente poder ahorrar y poder hacer otras cosas. Así que son, ¿verdad?, varias fichas como esas son las que están impidiendo estos tipos de nuevos desarrollos. Dato interesante, fueron menos ventas, pero el precio promedio fue más alto. Exactamente. Pero oferta y demanda. Pero fíjate, y yo creo que cuando, o sea, como quien dice, uno está en la calle todo el tiempo. Y te voy a dar ejemplo en mi urbanización. Mi urbanización, una casa no duraba 5 meses, un ejemplo. En el último boom que hubo. Ahora hay una casa ahí que lleva más de 5 meses. Precio, entiendo Pero yo la que está un subieron, poquito alto. la sacaron del mercado, la pusieron muy alta. Pero tampoco han recibido ofertas de más bajos. ¿Entiendes? Y porque yo hablo con los vecinos y dicen, no, y porque uno está allí también. Pero no ves si la van a ver. Típicamente una disminución de la velocidad. Cuando tú sales al mercado con un precio más alto del que debes, ya espantas al que te pudiera hacer la oferta. Es más difícil bajar que lograr que gente y los suba. vecinos relajamos con eso de que le voy a dañar el negocio, lo voy a vender la Sí, porque a veces eso es lo que hace. A mi vecino está pidiendo por encima, yo voy a anunciar la mía por debajo, la mía se va a ir primero que la de él. Eso es parte de. Correcto. ¿Tendrá también algo que ver el cierre del gobierno federal en el tema de la... Fue un periodo largo. Fue un periodo largo. 45 días. Yo creo que psicológicamente contribuye un freno, porque pues crea una inestabilidad momentánea. Sí. Específicamente cuando teníamos financiamientos de los más utilizados, los FHA, los préstamos rural, que entonces bregaban con fondos federales. Así que ese personal no estuvo operando por ese periodo de tiempo, por consiguiente, préstamos radicados en ese tiempo tuvo su delay. Y a lo mejor esos cierres los empezamos a ver ahora en enero. Exacto. Y a lo mejor ese boom, que a lo mejor hubiese sido 100, 200, 500, no sabemos cuántas transacciones más, se las vamos a ver ahora. Te tengo otro dato Pero interesante. en 45 días, por ejemplo, yo sé que no hubo cancelaciones de pagares en lo que es HOT, dentro de lo que es el secretario, porque no las había. Yo sé de casos de gente que me decía, mira, ¿cómo hago esto? Y yo, pues, tienes que ir allí y bregar. Pero el gobierno está cerrado. O sea, que fue más un delay. Y eso afecta también, y afectar los cierres. Porque lo que dice Milton es correcto. Tú vas a ver todo ese backlog ahora, en estos meses, pues puede ser que aumente, como quien dice, pero no necesariamente fue que aumentó. Es que hubo casi 2 meses que no se movió la aguja ahí. De 0 a 300,000 hubo
redondealo a 6,000 transacciones. En el área metro, aquí estamos hablando de San Juan, Bayamón, Carolina. Mire estos datos. 6,000 transacciones de 0 a 300,000. De 300 a 600, 600. Y de 600 a 1,000,000, 1,000. En cuanto a la cantidad de propiedades, Sí, o sea, que hay un volque entre de 300 para abajo hay inventario, de 300 a 600 no hay. Y entonces de 700 para arriba, pues vuelve y se expande el inventario. Ese es el squeeze que tenemos en esas propiedades de los 300 a los 600. Pero ¿cuánto valían antes? Y eso es parte del problema, porque esa propiedad de 300,000 pesos, lo más seguro antes era la de 180. Que ya el mercado no te está pagando, o sea, el mercado ya dice, no la vendan en 180, la tienes que vender en 300,000. Yo te voy a usar el ejemplo de una propiedad mía que adquirí aquello fue 2018. En aquel momento yo pagué $221 por la propiedad. ¿En dónde? En Guaynabo. Ok. Un apartamento tipo Wocop. Ok. Están pagando $400,000 hoy. Y yo te adelanto, yo que estoy en este negocio, digo, no lo vale. Pero lo están pagando. Exacto. ¿Y por qué lo están pagando? Porque no hay vivienda para cubrir esa necesidad. Y el que te está pagando esos 350, 375, 400 en esos mercados, es que dice, yo necesito un buen lugar. Obviamente es un lugar seguro. Fue un proyecto nuevo, no tiene mucho tiempo de construcción. Es un buen municipio. Entonces es un buen municipio. Entonces cuando tú empiezas a ver, también hay otros elementos alrededor. Por cierto, Guaynabo ha tenido uno de los crecimientos más grandes en área comercial de gastronomía. Entonces, con una población más exigente, donde el precio por plato es más caro, por consiguiente puedes tener un margen de ganancia en el área comercial más elevado que a lo mejor en otros sectores con menos ventas. Sí que se empieza a crear te diría, es una nueva población que llega, que está buscando todos estos tipos de atractivos, como vemos Guayabón, Guayabón, donde está allí Río. Dicen Guaynabo para que el precio no me baje, pero está en terreno de Bayamón. Entonces, Guayabón, tú sabes, tiene los dos. Sí, eso por ahí, antes del Costco, entre ¿Dónde medio tú del vives? Costco y los En filtros. Guaynabo. ¿Dónde? Al lado de Costco. Chicos, eso es Bayamón. No, ese es Guaynabo. Es que movimos la línea. Después que pasas el Vaya con Dios. Exactamente. Es lo que dice, bienvenido a Bayamón. Bienvenido a Bayamón. Vaya con Dios. Así que, mira, pero fíjate algo, y quiero traerlo a colación también porque, pues, fueron hiatos o puntos que yo entiendo que también crearon cierta disturbio dentro de lo que es el mercado. Entonces, por ejemplo, vivido. 2018, cuando se aprobaron un montón de fondos federales, ¿verdad? Que después del huracán, pues, el gobernador en ese momento tuvo a mi entender, y se lo dije así, una mala idea, de subir el salario mínimo de los a $15 la hora. Por lo federal. Entonces en ese momento se pagaba bajito, pues se pagaba 7 y pico. Pues entonces lo pusieron a 15. ¿Y qué pasó con los obreros de la construcción? Cuando le decían en el área privada, te voy a pagar 8 pesos, te voy a pagar 9 pesos. Decían, no, si no me pagas 15, como está diciendo el gobernador, yo no voy a hacer. Ese año se perdió $1 billón en construcción privada, entiéndase edificios privados multifamiliares, porque al tirar los números y los inversionistas dicen, mira, no, del desarrollo. Eso causó un shock. Creó un disloque, fue una disrupción. Del desarrollo, la nómina es como el 30%. ¿Sabes? Que cuando tú aumentas eso, right, ya está aumentando, o sea, le aumentaste el doble, le aumentaste un 60%. En lo que eso se estabiliza, es lo que estamos viendo ahora. Por eso es que decir como que esas casas de $500,000, esos proyectos de vivienda de $700,000, la realidad es que todo depende. El proyecto del ITEC, o sea, de Low Income Housing Tax Credit, de renta subsidiada que hay en la esquina del Viejo San Juan, en la esquina del fuerte de San Jerónimo, creo que es. Cuando sube la zona de la mano izquierda, correcto. Tremendo proyecto, los proyectos más lindos que hay. Sí. Hubo que atemperarlo a la zona colonial, un proyecto nuevo. En aquel momento que se hizo eso, esas unidades salieron como en $425,000. ¿Por qué razón? Hay que tener unas reservas, entonces todos esos precios se tienen que añadir al costo total de desarrollo. Por eso es que tú ves ahora que te dicen que una casa o un multifamiliar están saliendo en $500,000. Mira, no necesariamente es que el precio de construcción total es $500,000. Es que hay otros elementos. Hay una exigencia dentro de los fondos que se otorgaron y de los créditos que se otorgaron, que hay que tener 3 meses de reservas operacionales siempre líquido ahí, que eso son un par de dinero, dependiendo del número de unidades que tenga. Entre otras cosas. Tienes que entregarlo con todos los equipos.
los equipos tienen que ser Energy Star, o sea, todo tiene que ser eficiente. Tienes que usar otro tipo de construcción también que haga la propiedad más eficiente también. Eso encarece los costos. ¿Sabes? Que todo tenemos que ver las cosas y desmenuzarlas según como se dicen, porque a veces la prensa, por sacarlo de que, mira qué lindo se ve, que digamos que valen 500,000 pesos. Esa casa antes valía 150. Tenemos unos costos de construcción mucho menores también en ese momento. Teníamos el costo por terreno, había personal para construir. Y algo bien importante, porque también hay una influencia, ¿verdad? Y cuando hablamos de valor y hablamos el tema del precio, hay una influencia también detrás que no necesariamente se valoriza para efectos de una tasación, sino en la necesidad particular de alguien en vivir en un área geográfica específica o que esa propiedad cubra unas necesidades específicas. Utilicé ahorita, por ejemplo, el caso de ese apartamento que yo había adquirido hace unos años. La gente ha pagado eso, pero también cuando hablas con ellos te dice, mano, es que aquí tengo esto y esto. Lo he visto en otros proyectos que tienen un precio similar, pero no me ofrecen lo mismo. Pues aquí yo estoy dispuesto a pagar un poco más. Así que ha ido también cambiando un poco en la medida que, y esto lo ha impulsado la falta de inventario. En la medida que hay una falta de inventario, que esa oferta ha mermado, pues entonces uno tiene que empezar o uno empieza a ver otros elementos para justificar mi necesidad. Esto cubrirá mi necesidad, el área geográfica, las escuelas, los accesos son bien importantes, cómo está el redesarrollo del área. Y esto hay que mirarlo, porque también yo quiero invertir en algo que yo sepa que en su momento su precio se sostiene o puede mejorar. Pues, ¿qué está pasando en el área o cerca del área que pueda ayudarme a sostener mi valor también? Mencionaste la propiedad tuya de 220 que está en 400 y dirías que no los vale, pero pues ante la falta de inventario estamos viendo una nueva normalidad. ¿Qué pasa si bajaran las tasas? Que de hecho estoy viendo la pelea entre Trump y el Fed Chair. Tú lo cantaste. Bien interesante. Se destraba la permisología y entra nueva oferta de casas prefabricadas o modulares, pero nada de esto quizás entra en este año. Así que esto va a ser un año donde tenemos esta nueva normalidad, estamos viviendo una pausa cíclica o un mercado estructuralmente limitado por oferta. Yo creo, Carlos, que independiente, o sea, los intereses, porque afecta mucho, obviamente, tanto el desarrollo del proyecto, porque eso va también a las líneas de crédito y a todo lo que tú tienes que tener, pedir dinero prestado, ya sea para adquirir o para hacer un hogar, pues va a aumentar y va a tener un efecto dentro de ese precio. Ahora, no podemos imaginar, ¿sabes? Como que la casa no solamente se hace del dinero prestado y los intereses. ¿Sabes? Los materiales de construcción están tan altos también y se tiene que pagar tanto. Lo vuelvo y lo repito, la falta de mano de obra, como pasa con el inventario, cuando no hay mucha persona que trabaje, el que te trabaja, cuando no te va a cobrar 10 pesos, te va a cobrar 20, 30. Se va a tirar para atrás porque sabe que tú tienes un proyecto, como dice Fran, que tiene que salir, no tienes quién, pues yo me echo para atrás, pido. Y eso es parte de los retos que tenemos ahora mismo. O sea, yo entiendo que sí va a tener un efecto dentro del precio, pero yo no creo que va a ser algo tan significativo como el aumento en los precios que hemos tenido durante los últimos 5 años, 6 años. O sea, sí va a bajar, puede bajar, pero la realidad es que hay otras cosas también que hacen que ese precio no sea el que todo el mundo quiere, de $150,000, $160,000, que es lo que, o sea, vivienda, lo que le llamamos interés social. Esos números no van a regresar nunca. No, de acuerdo. O sea, nosotros cuando ya pagamos una cosa, cuando ya estamos acostumbrados, aunque baje, siempre se queda más o menos el mismo precio un poquito, porque ya la gente se acostumbró a pagar eso. Eso es. Y otra cosa que incrementa dentro de la línea que tú traes es el tema de la inmigración. También. Ahora con todo este movimiento que ha habido, que muchas personas ahora le da miedo con salir, los que ya han deportado, o sea, eso está creando también una ansiedad en estos sectores que dependía mucho de esta mano de obra. Y esa mano de obra, si antes estaba limitada, ahora se limitó más. Así que abre la puerta a seguir incrementando los costos. O sea que eso es otro reto que tenemos. Y ante la falta de mano de obra, esto lo discutimos también y lo hemos discutido a saciedad, entra la tecnología también a suplir esa falta de mano de obra. Ahora, para que esa tecnología entre, tiene que haber un cambio en la mentalidad del consumidor. Y ese cambio, al sol de hoy, no lo estamos viendo, aunque sí estamos viendo en Puerto Rico
mercados de, por ejemplo, estos contenedores nuevos que se ven futurísticos. Bueno, salió una noticia en el Nuevo Día de Keu Luxury Homes, anuncio no pagado, ¿verdad? Pero que están haciendo un hotel en las montañas en Calley. Salió la noticia, 6 unidades prefabricadas. Han instalado cerca de una decena en la isla y tienen como 30 unidades adicionales. Ellos creo que vendieron unos boletos por persona para que fueran a ver el proyecto y se vendió completo. Pero el issue es el siguiente: la casa puede estar lista en 180 días. Pero en Puerto Rico el proceso real termina siendo 1 año por la permisología. Y la conexión de agua y luz, y la logística y la instalación. Ellos dicen que en Estados Unidos puede ser 120 días. Aquí te tardas 1 año. Entonces, tú tienes, pues, la permisología tarda más que la propia solución, pero son soluciones que pudieran tener impacto. Y eso nos contesta también la pregunta anterior. Ese tiempo de espera, ¿verdad? Te trae una casa, a menos que la pague en efectivo y él mismo se vuelva intereses, pues, pero si tiene una línea de crédito, ese tiempo de espera va a afectar se come la ganancia. El precio de esa casa también. Y ese periodo de construcción te cambia el estimado de costos de materiales. Que ya tú pides un estimado y a veces te dicen, tienes 15 días el precio, no te doy más tiempo de garantía. El que te vende la varilla no te puede asegurar el precio de la varilla por 1 año o 2 años, que es igual, porque volvemos a lo mismo, no tiene inventario, gracias a un impuesto al inventario que todavía sigue manteniendo en Puerto Rico. Y ese tipo de proyecto prefabricado, que sí definitivamente es una alternativa, pero también tiene unos retos. Tú mencionaste el reto de permisología, pero también tiene un reto de financiamiento. Esto no necesariamente, seguro, todo tipo de proyectos de esta índole prefabricado no necesariamente te va a ser aprobado por un FHA. Exacto. Puede pasar algunos, pero no todos. Entonces, eso es uno de los retos. Yo todavía no he visto, no recuerdo haber leído reciente, mira, este proyecto si es prefabricado, cumple y va a ser financiado por FHA, por Rural. Si eso pasara, definitivamente tú vas a tener un inventario adicional. Por eso yo tengo entendido, obviamente, que siempre y cuando esa casa prefabricada cumpla con los códigos de construcción vigentes, no debe haber problema para que FHA te lo apruebe o no te lo apruebe. Obviamente FHA también tiene unas garras. Y tiene otros guidance también en cuanto a dónde está el terreno, que no tiene nada que ver con la casa, si tienes líneas eléctricas cerca o no, si están todo ese tipo de detalles. Todo ese tipo de detalles. Es algo que tenemos que mirar, no tan solamente por el precio y por la disponibilidad de materiales, sino porque estamos, dentro de lo que estamos viendo, no estamos viendo como que un futuro en que vayan a ser más gente, en que los materiales vayan a bajar, y por lo tanto tenemos que volver a la tecnología y tenemos que mirar la tecnología como una opción para vivienda asequible o vivienda general. Eso es así. Todas las soluciones sobre la mesa. Bueno, el gobierno publicó el informe final del Task Force para cerrar el año sobre la simplificación del sistema de permisos. Uno de estos comités que creó la gobernadora por orden ejecutiva en enero del 2025, y sacó un diagnóstico bastante contundente. El sistema actual indicó que es lento, fragmentado, sobreregulado, con procesos básicos que tardan entre 9 y 18 meses, aún para proyectos simples. O sea, no solamente está lo que es discrecional y no discrecional. Para ambos los pone bien onerosos. Identificaron 46 instrumentos legales y 45 leyes distintas que delegan autoridad a múltiples agencias sin coordinación efectiva. El resultado siendo un sistema one size fits all que trata igual un proyecto complejo con una construcción sencilla, con exceso de controles preventivos que penalizan al que cumple y no detectan bien al que no. Así que el informe reconoce que cuando se aplican principios de eficiencia, el sistema sí puede funcionar. Ya se logró reducir el tiempo de recomendaciones de agencias de 55 a 27 días, eliminar el backlog y procesar 2.600 trámites prioritarios. Pero la respuesta no es solo digitalizar, sino reformular la filosofía del sistema. Cómo pueden mover la evaluación técnica de los profesionales autorizados a usar autocertificación, consolidar permisos, simplificar zonificación y fortalecer fiscalización. ¿Cómo ustedes ven que esto sea relevante para el mercado y qué si algo quieren añadir a esto? Mira, si tú tienes un sistema de permisos ágil, y cuando hablo de ágil es cumpliendo con las normas correspondientes, a veces el proceso burocrático pues no necesariamente va a resolver lo que no se puede hacer, pero si tú tienes un proceso más ágil, definitivamente tú vas a tener una mayor certeza. Y te voy a hacer un ejemplo. Yo tengo una propiedad que en marzo en el municipio de San Juan se opcionó. Es una propiedad comercial y dentro del propuesto desarrollo, que es una propiedad simple en un espacio de 900 metros,
comprador dice, vamos a cerrar en 90 días sujeto al due diligence. Yo les pregunto cuál es el due diligence y yo le digo, a mí me encantaría, pero no hay forma que tú puedas cerrar en 90 días o sea, condicionado a este due diligence. Tienes que prepararte de 8 meses a un año. Wow. ¿En qué mes estamos? Enero. Fue en marzo. Esta fecha no ha salido. Entonces, tú dices, está bien que sigue el proceso de permiso, pero ¿quiénes se afectan? Se afecta un vendedor que no recibió un dinero. Porque No hay ganancias de capital que pagar, por lo tanto el Estado también se afecta, porque si yo recibo una ganancia de $1 millón que tengo que tributar por ganancia de capital sobre $1 millón, el Estado no recibe ese dinero. Entonces, cuando tú te pones a ver, el agente viene raíces, y cuando tú ves, tú dices, espérate, te generó una cadena por un proceso ineficiente. Milton, la venta estaba atada a lo que se quería hacer con la propiedad. Due diligence, que yo lo hubiese hecho también, o sea, ok. no está proponiendo nada que se vaya de lo normal. Está dentro, está dentro de la zonificación. El tipo de proyecto aquí no es consulta de ubicación, no es que voy a construir una propiedad industrial, no. O sea, está dentro de lo que es la norma. Estamos en enero. Mira, yo tengo una visión de los permisos bastante... ya liberal, no liberal, perdón, bastante de derecha, bastante de libre mercado. Y yo entiendo que la inmensa mayoría de los permisos podrían ser similar a los negocios que hace un abogado notario. Y me explico. El notario, tú haces una escritura de $10 millones y cuando venga el inspector de notaría a revisarle esa escritura, pues el notario dirá si se hizo bien o no y responde tanto con su título como con fianza respecto a ese negocio jurídico. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia no podemos tener profesionales autorizados, nuevos profesionales que atiendan esa necesidad y todo este andamiaje que tenemos de prepermiso de la gente de la que se radica, de los inspectores, los usamos para fiscalizar a toda esa gama de profesionales que están otorgando permisos? Pero déjalo que opere de salida. Pero déjalos que operen, y no tan solamente eso, déjalos que hagan. Que puedes restringir una cosa, por ejemplo, si está en zona costera, pues tienes que tener un permiso, no lo puedes hacer así. Correcto. Se puede entender. Ahí está la diferencia entre lo discrecional y lo no discrecional. Discrecional. Pero aquí, ahora mismo, por ejemplo, y a mí me pasó hace un montón de años atrás, 9 meses por un permiso de uso de una oficina que era antes de un abogado, la cojo yo para ser abogado. Lo mismo, era lo mismo. 9 meses. Imagínate. Y ahí no se hizo una No hay mejora. cambio de uso. Sí, cambio de uso, eso es todo. Ahí es que viene el uso de inteligencia artificial que se menciona un poco en el informe, donde tú puedes tener, por ejemplo, en una avenida, vamos a coger la Domenech, cualquier zona comercial, tú tienes los tipos de negocio que hay ahí por código Nikes. Esos datos los tiene Hacienda. Sí, exacto. Eso, si sincronizar eficientemente, si se hacen lo que se llaman los APIs, la interfase aplicativa de programación para que un sistema sea interoperable con el otro, tú puedes decir, ok, históricamente en esta avenida han habido todos estos tipos de negocios, desde beauty salons, restaurantes, barbería, abogados, oficinas farmacia. médicas, etcétera. Ok, todo eso está ahí históricamente. Pues si es un nuevo negocio en una de todas estas estructuras existentes que tiene históricamente todo lo que ha ocurrido ahí, no hay, ya está, se otorga automático. Giancarlo, yo sé que la entrevista es hacia nosotros, pero ahora te entrevisto yo en ese tema en específico. ¿A qué se debe? Si se puede contestar. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que no se crea esa integración? O que los sistemas no se comuniquen. Que no entre se sí. comuniquen. Mira, aquí hay una percepción errada de que tiene que haber un solo sistema que lo centralice todo. Y el gobierno muchas veces piensa, pues vamos a hacer un sistema, vamos a tirarle todo el dinero posible a este sistema para finalmente arreglarlo todo. Cuando tú compras un pasaje para irte de viaje, tú vas a la página de American Airlines o a la de Delta, o tú vas a alguna de A un estas... buscador, ¿no? A un buscador, ¿verdad? Que te agrega un montón. Ninguna línea tiene un solo sistema para darte a ti todos los vuelos. Tú buscas agregadores. De la misma manera, hay sistemas terciarios, como por ejemplo, que hubo una polémica con este issue, con el sistema de renovaciones online, que tú podías renovar ciertos permisos de salud, de bomberos ambiental, de salud ambiental, a través de una plataforma externa que se podía comunicar con el sistema de permisos integrado. Pero ¿qué pasa? Aquí en el proceso de integrar y simplificar y que sea solo un solo sistema para tener control y hacerlo todo bien, No sale nada. eliminaron el sistema de renovaciones online. Y era como tú tener una carretera donde transitaban un montón de vehículos
Y de repente dijeron, cerraron esa carretera. No, porque tenemos que hacer todo por la carretera principal y tú no puedes pasar por esta otra. Eliminaron esa vía que te trabajaba todas las renovaciones fácilmente. Parte del problema que veo yo es la falta de querer tener sistemas interoperables y entender que no es un solo sistema que lo haga todo, sino la interconexión entre sistemas. Pero ¿qué pasa? Cuando en el gobierno muchas veces los sistemas caen rehén de proveedores mediocres, por no decir otras palabras, que se adueñan de su sistema y dicen, bueno, si yo suelto acceso de esto, yo pierdo cierto control. Pues no, pues yo controlo mi sistema y esto es mío. Y de repente las propias agencias están rehenes a ciertos suplidores que quizás no tienen los mejores intereses para que los sistemas estén interconectados. Y eso es un reto que le toca a PRITS y su capacidad. A nivel de política también, tú le añades también todos los municipios que son categoría 5, o sea, que son capaces de otorgar permiso, que no van a soltar o no quieren soltar esa piquita. Los autónomos, pero aún eso están pillados. Hoy día los municipios autónomos casi no tienen ese leeway. No tan solamente eso, esto lo hemos dicho también, tienen su librito cada uno. Y pasó un caso de mi esposa, por ejemplo, que tenía un profesional autorizado para un permiso de uso en un municipio X, y cuando él radica el permiso, después vienen y la multan como que no pasó nada. Wow. Y ella dice, pero ven acá, ¿qué pasó? Y o sea, el mismo profesional autorizado tuvo que llevar un caso al tribunal, dejándole saber al tribunal que este municipio, a pesar de que él tiene que él está autorizado por el Estado a ser un profesional autorizado en todo Puerto Rico, ese municipio en específico decía, no, si nosotros no autorizamos el profesional autorizado, no puede exigir permisos aquí. Lo cual el tribunal le dijo, no, tú no tienes la razón, hay una ley general de permiso en Puerto Rico y el profesional autorizado puede dar permiso donde él quiera. O sea, que eso tenemos que ver también dentro de todo esto. Los municipios han tratado de hacerlo, el gobierno, no importa la administración que esté, yo creo que es parte de todo, es una parte, un boilerplate de todas las campañas políticas de que vamos a arreglar el proceso, el problema de los permisos. Caramba, ¿cuántos años van desde eso? Y todavía no tenemos ni una certeza de que hay una mejoría tan siquiera. Y eso lo escuchamos año tras año. Año O tras sea, año. el sistema de permisos aquí no es un tema nuevo, ya es trillado. Sí. ¿Para qué hay que atenderlos? Por eso lo seguimos repitiendo. Pero pero no había una propuesta tampoco de forma radical. Ah, no, tampoco, definitivo. Porque no, hay un montón de se arregla un intereses exactamente. Y cuando se cambia es un pedacito. Sí, pero de aquí, pero de ese allá. pedacito que a lo mejor mejora aquí se va a aguantar aquí, así Exacto. que no hay... Pero te voy a dar hay que poner a las personas que quieren ser parte de la solución a nivel legislativo, todos estos cambios que vienen de este informe que quieren recomendar, tienen que usar el sistema y conocerlo. Te voy a dar este ejemplo. El registro de la propiedad, el sistema Caribe, cuando se hizo, funciona, ¿verdad? Este año, oficialmente, ya como para abril o mayo... Pero funciona para lo que había, funciona. Sí, para lo que había no, Exacto, de ahora a hoy. para lo que había. Tú puedes entrar hoy a Caribe y en tiempo real están las transacciones de ayer, están allí hoy. Sí, porque o sea, ya están entrando automáticamente. una compraventa se registra y entra. Y el backlog que tenía, que era de 30,000 históricamente, ya se termina de poner al día este verano. O sea, el registro por La digitalización de todo. de todas las propiedades. Antes, tú sabes que tú estudias en la cuarta de Bayamón, la quinta de San Juan. Ok, habían registros que no estaban al día. Y ese backlog siguió, aunque se hizo Caribe y todo entra, hoy día está todo en tiempo real lo nuevo. Hay cosas viejas que todavía tenían retraso. Pues con una nueva adjudicación de dinero que se hizo de la Junta, el registro pues tuvo más personal para seguir actualizando. Y con este sistema que funciona bien, ahora en verano, por fin, por primera vez en, 100 años, no sé cuánto tiempo, el registro va a estar al día. ¿Por qué el sistema de Caribe funcionó? Porque la licenciada Mayra Huergo fue registradora, luego está en el Departamento de Justicia como subsecretaria, bajo Alejandro García Padilla. Es ella quien diseña el proceso de rehacer el registro y el sistema Caribe. Y ella se reúne con registradores y se reúne con notarios y se reúne con todas las personas participantes para diseñar el sistema. Y luego habla con la compañía de programación que se selecciona, que yo participé en ese proceso de selección, yo era el CIO del gobierno. Una vez se selecciona y se discuten la solución a desarrollar, y ella pone penalidades por entrega, se empieza a diseñar la aplicación.
diseñada con el usuario en mente, con las funcionalidades que tiene que tener para que funcionara y registrar eficientemente. Una vez ella empieza a diseñar esto, es que ella redacta un proyecto de ley y va a la legislatura y le dice, este es el proyecto que se tiene que aprobar para apalancar que el sistema que yo estoy haciendo funcione. Duro. Se hizo de abajo hacia arriba. ¿Cómo se hizo el sistema de permiso? De arriba hacia abajo. Se aprobó un reglamento de 980 páginas y dijeron, este es el Single Business. Y se lo viraron 2 veces también. Y después. se lo viraron, lo declararon nulo. Se declaró nulo y había que irse al del 2010 era. Sí, 2010 que... Sí. Y tú tienes un sistema que está peleando con todas estas reglas y especificaciones que no necesariamente se validó que iban a funcionar. Y ahí está el problema. Sí, mano. Y con eso, si estás listo para poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado y largarte, en Master Paints te ofrecemos la línea de pintura Protex certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo Masterflex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico podrás asegurar un proyecto de calidad. Confía en los productos Masters y garantízales a tus clientes durabilidad tanto en pintura como en el sellado de techos. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de toda la isla o llámanos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172. Master, contigo en cada proyecto de principio a fin. Regresamos. No te retires, que Urbital regresa en breve.